Buenas noches. Las condiciones económicas que dejará la emergencia por COVID-19 implican escenarios complicados para los gobiernos de la región debido a las pérdidas de empleos, la baja productividad y lo precario de las condiciones socioeconómicas de miles de trabajadores. Hasta el momento, el Parlamento aprobó la emisión de $2.000 millones para enfrentar los impactos de la pandemia. El presupuesto será diseñado por una comisión conformada por el sector público, empresarial y académico. Hace unos días, el gobierno solicitó a la Asamblea una emisión de deuda por $1.000 millones adicionales. ¿Cuáles son las consecuencias en el mediano plazo para las finanzas públicas de este endeudamiento adicional? En la primera quincena de abril, el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó $389 millones como mecanismo de instrumento de financiamiento rápido para el país. Según ese organismo, ese monto ayudará en la liquidez al gasto de salud del gobierno. Un tema relevante para la hacienda pública es un eventual ajuste fiscal que el Fondo Monetario ha recomendado en diferentes oportunidades. Propuestas como aumento al IVA o un tributo a la propiedad se han señalado como acciones a implementar. Sobre el impacto de la emergencia y las crisis económicas en las finanzas públicas hablaremos esta noche. Iniciamos 8 en punto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. En esta ocasión vamos a hablar de las implicaciones en la hacienda pública de la emergencia por COVID-19, pero cuáles son las proyecciones de política fiscal ante este escenario. Y es un gusto para mí recibir en este set a Francisco Lazo, presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, Colproce, y especialista en hacienda pública. Y también establecemos un enlace vía Skype con Lourdes Molina, economista e investigadora del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI. Buenas noches, doctor Lazo, qué gusto volver a encontrarnos. Bienvenido a Canal 33. Carlos, es un placer estar de nuevo aquí contigo y un saludo, un abrazo a Lourdes que nos está acompañando desde Guatemala, tengo entendido. Gracias, doctor Lazo. Efectivamente, Lourdes, buenas noches. Gracias por establecer el enlace vía Skype con Canal 33, programa 8 en punto. Un gusto saludarla. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a los amigos y amigas. Esperando que todos estén bien en casa y que sus familias también se encuentren bien. Gracias a usted por tomar esta invitación. Y bueno, tenemos varios temas que desarrollar. Hemos abordado el tema de la emergencia por COVID-19 desde las perspectivas sanitarias, de implicaciones económicas, pero hemos pasado un poco por alto el tema de las finanzas públicas y es importante porque hay una serie de decisiones y medidas que desde el órgano ejecutivo se están promoviendo y que también requieren el respaldo legislativo para la emisión de nuevo endeudamiento. Pero empecemos un poco con esto, doctor Lazo, luego voy con Lourdes. ¿Cómo afrontan, o más bien lo voy a plantear de esta manera, cuál es el estado de las finanzas públicas previa a la pandemia? Si tratamos, ya vamos a hablar un poco de lo que significará esta pandemia y sus implicaciones a nivel económico, a nivel macroeconómico y de la estructura de las finanzas públicas, pero antes de llegar a ese escenario, es decir, entre enero, febrero y la primera quincena de marzo, ¿cómo estaban las finanzas públicas de El Salvador? Es difícil decirlo, yo prefiero hablar a cómo se cerró el año pasado, 2019, que sí se tuvieron algunas dificultades. Se tuvo que recurrir a la emisión de bonos para poder saldar la deuda, los vencimientos que se tuvieron en diciembre, pero todo iba caminando más o menos bien. El déficit fiscal estaba controlado, menos de 2%, se esperaba de que para este año creciera en condiciones normales, sin hablar de la pandemia. Teníamos una presión tributaria alta, cercana al 19%, de las más altas de Centroamérica, una deuda creciente que ya nos había llegado al 72% del Producto Interno Bruto, y estábamos en cierta medida cumpliendo con los compromisos del pago de deuda, del servicio, todo lo que será el pago de intereses y de amortización. La parte que estaba complicando bastante ya se había reducido su impacto, no eliminado, que es las pensiones a través de la reforma que se hizo en el año 2017 con
con la cuenta solidaria que ahí se aplicó, que le quitó presión. Entonces, no voy a decir que 2019 se cerró de una forma ideal en términos de finanzas públicas, pero no se avisoraba ninguna crisis para el año presente, el 2020. Retomando un poco entonces estas primeras palabras que nos ofrece Francisco Lazo, Lourdes, desde la lectura del ICEFI, ¿cómo miraban el estado de las finanzas públicas salvadoreñas, tomando el cierre del 2019, pero también en el primer trimestre del año 2020? ¿Se tenían proyecciones y estimaciones, cumplimientos de la ley de responsabilidad fiscal, estimaciones también de recaudación de tributos, pero el escenario cambió? Ya vamos a hablar lo que implica ese nuevo escenario, pero antes, ¿cómo era el diagnóstico de las finanzas públicas de El Salvador antes de la emergencia por COVID-19? Sí, bueno, quizás aquí diferiría un poco con Francisco, porque desde ICEFI éramos más pesimistas a cómo estábamos empezando el año. Era un año que nosotros lo advertíamos desde que estábamos analizando el proyecto de presupuesto allá por noviembre, cuando se estaba discutiendo en la Asamblea Legislativa. Era un año que iba a representar muchos retos. Por ejemplo, nos preocupaba mucho que la recaudación tributaria, la carga tributaria, el porcentaje de los ingresos que se pagan en concepto de impuestos, para el caso de El Salvador se esperaba que cayera de 18.3 que se obtenía en 2019 a 18.2. Nos preocupaba porque eso significaba que el gobierno estaba aceptando que iba a recaudar menos impuestos, cuando, como tú ya bien lo mencionas, tenía compromisos en el marco de la ley de responsabilidad fiscal. Acá nuevamente estamos hablando de un escenario precrisis, cuando no sabíamos lo que estaba por suceder. Luego, en gobierno central, esperábamos un déficit que sí por debajo del 2%. En materia de gasto público íbamos a alcanzar en 2020, lo que estimábamos a inicio de año era un 22.1% del PIB, pero también hacíamos algunas advertencias. Por ejemplo, el crecimiento del servicio de la deuda en los presupuestos públicos. Por ejemplo, un quinto o la quinta parte del presupuesto de 2020 se estaba destinando al servicio de la deuda. Eso en un país con graves problemas estructurales en materia social, en materia económica, en materia ambiental, significaba un alto costo, significaba que la deuda estaba teniendo un costo de oportunidad cada vez mayor en nuestros presupuestos públicos. Luego también nos enfrentábamos con un crecimiento que iba a estar supuestamente alrededor del 2.5%. En algunas partes podría ser algo optimista, pero sí esperábamos una situación complicada, pero es algo que es estructural, que lo venimos advirtiendo desde hace bastantes años, que la situación de las finanzas públicas cada vez se iba complejizando más, porque no se estaban adoptando y no se han adoptado a la fecha medidas que permitan solventar esos problemas estructurales. Entonces, ese escenario sí diferiría un poco con el que planteaba Francisco. Se esperaban complicaciones derivadas de esos problemas estructurales, obviamente no las complicaciones que estamos observando hoy con los efectos de la pandemia. Lourdes, un aspecto aquí que lo vamos a desarrollar con más detenimiento en el siguiente segmento, pero antes de hacer la pausa le consulto particularmente cómo enfrentan las estructuras fiscales de la región, y si vemos con más detenimiento el caso de El Salvador, pero lo podemos plantear a nivel también de Centroamérica, cómo enfrentan las estructuras fiscales una emergencia, una situación de crisis que se empezaba a escuchar al respecto a finales de diciembre, pero se miraba distante porque estaba ocurriendo en China, pero las cosas fueron de manera sucesiva con mucha intensidad y ya estamos en abril, finalizando abril o iniciando mayo ya, y el punto aquí es cómo las estructuras fiscales de Centroamérica enfrentan una situación de estas características que se sale del guión de las políticas fiscales o de las medidas que los gobiernos o las instituciones financieras internacionales estimaban para el 2020. Sí, exactamente. Digamos que los problemas que El Salvador tiene de carácter estructural son problemas que la mayoría de los países de la región centroamericana experimentan. Quizás el caso más cercano, sobre todo por los problemas de sostenibilidad de la deuda, era el caso de Costa Rica. La pandemia nos encontró con unas finanzas públicas para la sobrevivencia, unas finanzas públicas que evidentemente no estaban garantizando derechos, que evidentemente no garantizaban acceso universal a la salud, que carecen de la infraestructura social y productiva necesaria.
es algo que ha quedado más que evidente. Nuestras finanzas públicas, y esto cuando hablo de nuestras, tengo la tendencia a hablar en términos regionales, porque todos los países de Centroamérica no tenían un Estado capaz de hacer frente a esta pandemia. Ahora bien, los efectos y la magnitud de las consecuencias de la pandemia en nuestros países van a depender justamente de cómo se utilicen las herramientas de política fiscal para enfrentar esta pandemia, que creo que es algo que vamos a discutir a lo largo del programa. Efectivamente, tenemos que hacer una pausa, Lourdes. Francisco, al regresar, tener sus reacciones de los comentarios de Lourdes, pero también quiero incorporar otro elemento, porque el gobierno ha solicitado un endeudamiento, $2.000 millones, una cantidad importante que debe ser gestionada por una comisión que va a ver el tema de la crisis, pero también se conoció en los últimos días $1.000 millones adicionales. Entonces, ¿qué posibilidades y condiciones tiene el Estado salvadoreño para asumir esa deuda y cuáles van a ser las consecuencias al corto y mediano plazo? Usted puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales, sus preguntas y comentarios los puede hacer a través de las redes sociales, como ven en pantalla, lo puede hacer a través de Twitter, lo puede hacer a través de Facebook. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de YouTube y Canal 33.tv. Regresamos en minutos. Tres décadas de democracia apenas han alcanzado para resolver los graves problemas que afectan a El Salvador. Pobreza, desigualdad, desempleo, violencia, corrupción. Los periodistas de Focus reconocemos que estamos en un momento crítico. Por eso, apostamos por la investigación independiente y rigurosa, las preguntas claras y urgentes. Buscamos explicaciones para que nuestra audiencia tome decisiones informadas sobre la política y el futuro del país. Acompáñanos los domingos a las 8 de la noche y en retransmisión los miércoles a las 6 p.m. en Canal 33 y en nuestro sitio web www.focustv.com. Estamos en emergencia nacional ante el brote global de coronavirus. Te pedimos que cumplas con todas las medidas de prevención tiradas por las autoridades. Lava constantemente tus manos con abundante agua y jabón. Quédate en casa y como buen salvadoreño evita aglomeraciones y también estar en contacto con personas que tienen gripe, fiebre y tos. Cuida y protege a los adultos mayores a tu alrededor. Como salvadoreños debemos de permanecer unidos con fe, esperanza y mucha confianza. Sigue las recomendaciones del Ministerio de Salud y autoridades gubernamentales. Y evita compartir información de dudosa procedencia. Los salvadoreños hemos demostrado que con unidad tenemos fuerza para salir adelante. Quédate en casa. Seguimos platicando esta noche sobre las implicaciones en la hacienda pública de la emergencia por COVID-19. Establecemos un enlace vía Skype con Lourdes Molina, economista e investigadora del ICEFI. Y en el set está con nosotros Francisco Lazo, presidente del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, Colproce, y especialista en hacienda pública. Francisco, un tema aquí de la reacción que nos brindaba Lourdes difería un poco de su lectura inicial que usted tenía sobre el cierre del 2019 y el escenario en el cual estaba, pero ahora tener una reacción a esto y le incorporo un aspecto más. El tema es cómo las finanzas públicas de El Salvador se encuentran ya en una situación donde se ha pedido mayor endeudamiento, pero a la vez le va a significar un gasto fuerte al gobierno en materia de salud pública y tal vez en medidas de carácter económico. Entonces, ¿cómo lo afronta también el gobierno de El Salvador esta situación de emergencia? Antes de venir acá, estuve revisando un trabajo que yo realicé hace 25 años, que fue mi tesis doctoral, que es El Salvador
Papel de la política gubernamental a través de las finanzas públicas, 1974-1992. Y yo analicé ahí cuáles eran los comportamientos que la política fiscal se había tenido en este periodo, y refiriéndome o centrándome más que todo en lo que fue el conflicto de 1980 a 1988, que fue lo más álgido, porque en el 88 ya se comenzó a distensionar el conflicto con los entendimientos para la búsqueda de los acuerdos de paz. Yo partí de una tesis central en este trabajo y la voy a leer porque creo que aplica para el momento actual o nos permite dar nos luces. Permite entender qué es lo que va a suceder. Yo dije ahí, la economía de guerra en que se desenvolvió la sociedad salvadoreña en los años 80, periodo donde el presupuesto público adquirió una categoría de apoyo al plan contrainsurgente, el manejo del gasto público y las recaudaciones fiscales dejaron de ser un problema eminentemente fiscal en la búsqueda de alcanzar fines de carácter económico. Es decir, se desligaron de la política económica para fijarse metas políticas para que para el caso salvadoreño se tradujeron en un fin contrainsurgente. ¿Qué podemos decir? En la actualidad estamos en una situación similar. Estamos en una economía de guerra, hasta el mismo Fondo Monetario Internacional ya lo dijo. Estamos no en una economía en guerra, es una economía de guerra, en donde las decisiones o la búsqueda de entendimiento de política fiscal dejan de tener sentido porque todo se va a ir a la búsqueda de el combate a la enfermedad que tenemos. ¿Cuál es el riesgo de irse en función de eso y dejar de lado el hueco de la política fiscal o de las decisiones fiscales? Es el momento el que le está exigiendo que así se actúe, porque estamos en una situación completamente anormal. Es decir, ahora ya no va a interesar las finanzas públicas en sí, la estabilidad, no va a interesar el crecimiento, que es lo que tuvimos en los años 80. En los 3 primeros años del conflicto, el Producto Interno Bruto cayó 25%, la cuarta parte. Ahora se está hablando de que vamos a caer y que es indiscutible. ¿Cuánto vamos a caer? Lo único que yo tengo claro es que va a ser una caída mayor a la que experimentamos en 2009, que fue de 2.1%. Aquí podemos estar hablando de 4, de 5, ya los organismos internacionales han dado algunos cálculos al respecto. Todavía creo que es aventurado poder decir vamos a caer tanto porque no se ha terminado esta situación. Ya lo vimos que la emergencia se ha prolongado 15 días más, que vamos hasta el 16 de mayo, no sabemos si esa va a ser la última o se habrá más, no se sabe, por lo tanto, cuál es el límite que esto tiene. Eso significa que estamos en una economía de guerra, es decir, todos los elementos que se van a hacer estarán centrados en cómo se va a combatir el problema que tenemos enfrente, que es la pandemia. Y ahí las cosas cambian completamente de su curso normal y son otras las interacciones que se van a estar teniendo para enfrentar esta situación, y las finanzas públicas se van de encuentro, como sucedió en los años 80. Ahora, aprovecho y regreso la conexión a Guatemala con Lourdes Molina, economista del ICEFI. Lourdes, ¿coincide usted un poco con esta lectura que nos ofrece Francisco, que estamos en una economía de guerra en el cual las prioridades van en función de la emergencia por COVID-19 y el ámbito, y eso trastoca la lógica de la política fiscal, las decisiones de política presupuestaria, y le incorporo este elemento? El gobierno ha solicitado $2.000 millones, una situación de un gobierno, de un país endeudado y una deuda que se incorpora de $2.000 millones, también tiene una implicación en el corto y mediano plazo. Efectivamente, Carlos, quizás son varios elementos los que hay que discutir acá. Primero, sí reconocer la gravedad de la crisis que estamos viviendo y que vamos a vivir por algún tiempo más. Nuestros escenarios preliminares, Francisco tiene razón en algo, ahorita es muy prematuro todavía poder tener
mediciones y evaluaciones certeras y exactas de cuáles van a ser los impactos finales de la crisis. Sin embargo, hay algunos elementos, o sea, por cómo se comportan las variables económicas, porque sabemos también cuáles son los shocks que van a afectar principalmente a El Salvador, como la caída en ingresos por turismo, la caída de las remesas familiares, la caída de las exportaciones, que son en una economía enfocada hacia el exterior, hacia los mercados externos. Sabemos que eso nos va a afectar grandemente, en especial porque la recesión va a afectar no solo a El Salvador, sino que es una crisis de carácter global. Nuestros escenarios preliminares, nuevamente hago la acotación de que son preliminares porque todavía hay información que se va generando día con día, nos muestra que El Salvador mostraría una caída en su Producto Interno Bruto de alrededor de menos 4% y un menos 6.4%, es decir, estaríamos retrocediendo significativamente en nuestro crecimiento económico. Ahora bien, con esto de la narrativa bélica, de que estamos en un escenario bélico, yo sí me separaría de eso porque más bien diría que la actual crisis nos está demostrando cuál es el rol estratégico de la política fiscal para todos los estados. Y eso nos lo ha demostrado constantemente. Por ejemplo, ahorita el sistema público de salud es el vital y solo podemos tener un sistema público de salud de calidad si tenemos una política fiscal que permita financiar un sistema público de salud. Nos ha demostrado también la necesidad evidente de tener que nuestros países tengan sistemas de protección social universales, en los que las personas, ante la necesidad de quedarse en sus casas, de no ir a trabajar para evitar contagios, no tengan que ver qué van a comer, sino que tengan certeza, tengan ingresos mínimos garantizados que les permitan un mínimo de bienestar. Acá es muy importante también, no es que no es el momento para decir hay que pasar llevándose las finanzas públicas, sino más bien es ver cómo se retoma el rol estratégico de la política fiscal, cómo esa política fiscal que de por sí parece una bicicleta que tiene las llantas pinchadas, cómo la utilizamos y maximizamos los recursos que sí tenemos. Al son de hoy preocupa, por ejemplo, que el Ejecutivo no haya presentado ni una tan sola modificación al presupuesto del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, hoy por hoy, es la principal institución que está lidiando con la crisis de salubridad. Y luego, por supuesto, tenemos la necesidad de financiamiento. Ya hablábamos al inicio que no tenemos una política fiscal con ingresos insuficientes, con gasto público insuficiente, que si no lo eran en el pasado, mucho menos ahora en una situación de crisis, y eso nos obliga a recurrir a endeudamiento público. Francisco lo mencionaba al inicio, teníamos una deuda pública al inicio del año, se esperaba que llegáramos a 71.3% del PIB en 2020. Ahora, con el financiamiento aprobado y con lo que se está tratando de discutir, incluso podríamos llegar al 87.1% del endeudamiento. Eso puede tener, obviamente son recursos que son necesarios y por eso resulta muy importante que se manejen de manera estratégica, porque recordemos que estamos adquiriendo mayor deuda, pero esos son recursos futuros que estamos comprometiendo. Y ya decíamos que este año teníamos una presión de que el 20% del presupuesto ya estaba destinado al servicio de la deuda. Quiere decir que si no manejamos de manera estratégica nuestra deuda, estamos comprometiendo los presupuestos de los años futuros. Y aquí quizás también ahondar para ir avanzando en la discusión en la petición de los $2.000 millones de financiamiento. El fondo de emergencia de los 2.000 millones, ahí hay diferentes fuentes de financiamiento que están siendo negociadas. Una de ellas son los CETES y los LETES, y la otra es justamente los 389 millones de dólares que han sido aprobados por el Fondo Monetario Internacional. Esos 2.000 millones de dólares deberían, o de acuerdo al marco legal que fue aprobado, su asignación debería ser discutida
en el marco de la comisión del fondo, en la comisión del fondo, que eso es todos esos sectores, es esta como comisión intersectorial que se estableció para garantizar el buen uso de los recursos. Sin embargo, lo que vemos es que el Ejecutivo de manera unilateral está presentando propuestas de cómo destinar esos recursos, de cómo distribuir esos recursos entre los diferentes objetivos de política pública que se están planteando. Muy bien. Tengo que hacer la pausa, Lourdes. Al regresar, Francisco, creo que he puesto en debate, Lourdes, algo importante, es la distribución de esos fondos. 2.000 millones de dólares. Hay una comisión que tiene una tarea importante, definir un presupuesto, pasa por el Ejecutivo y luego los legisladores lo aprobarán, pero desde su lectura en finanzas públicas, ¿cuáles deben de ser los criterios sustantivos y la distribución adecuada para las emergencias que requiere de este fondo en particular? Pero también se habla de este financiamiento de 389 millones de dólares del Fondo Monetario El Salvador y eventualmente se escucha las medidas de ajuste. Entonces, tener una lectura al respecto de su parte. Volvemos en minutos. Estamos en emergencia nacional ante el brote global de COVID-19. Te pedimos que cumplas todas las medidas giradas por las autoridades. Lava constantemente tus manos con abundante agua y jabón. Quédate en casa y evita exponerte a aglomeraciones. Y ante personas con síntomas de gripe, fiebre o tos. Cuida y protege a los adultos mayores a tu alrededor. Como salvadoreños debemos permanecer unidos. Con fe, esperanza y mucha confianza. Sigue las indicaciones del Ministerio de Salud y autoridades gubernamentales. Y evita compartir información de dudosa procedencia. Los salvadoreños hemos demostrado que en unidad tenemos la fuerza para salir adelante. Quédate en casa. Muy bien, continuando en esta discusión que tenemos esta noche con Francisco Lazo, presidente de Colproce, especialista de Hacienda Pública, y también vía Skype con Lourdes Molina, economista e investigadora del ICEFI. Uno de los puntos relevantes que mencionaba Lourdes es, bueno, se adquirieron 2.000 millones de dólares, o más bien, los diputados aprobaron la emisión de 2.000 millones de dólares. Viene la tarea del gobierno de adquirir realmente ese financiamiento. Desde su lectura, ¿qué implicación tendrá en las finanzas públicas este nuevo endeudamiento? Y desde también su análisis, doctor Lazo, ¿cuáles deben de ser los criterios más adecuados para hacer una distribución, digamos, equitativa y con resultados medianamente efectivos? Bueno, es que hay que decir que estamos hablando de 2.000 millones y el nuevo endeudamiento va más allá. Recordemos que para cerrar la brecha presupuestaria 2020 se autorizaron 645 millones, ¿verdad? También el gobierno ha pedido 200 millones
para la fase 2 y la fase 3 del plan de seguridad. Solo allá llevamos 845 millones adicionales a los 2.000. Y la otra sorpresa es los 1.000 millones que la semana pasada aparecieron para reactivación económica. Estamos hablando, por lo tanto, de nuevo endeudamiento de 3.845 millones por lo menos. Es decir, no estamos hablando de poquito. Y eso nos va a llevar a que cuando terminemos este año 2020, el saldo de la deuda andará por los 23.600 millones de dólares, que van a representar, para mi cálculo, son 87.5% del PIB. A 87.1, pues, es altísimo. Casi 90%. Es altísimo, pues. Sí, sí. Y nosotros el año pasado, el servicio de la deuda nos implicó 3.422 millones, que fueron el 12.66% del PIB. Es decir, con esto va a venir una mayor presión fiscal y mayor presión sobre el PIB, mayor presión sobre las exportaciones, cuánto el servicio de la deuda externa representa de las exportaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la situación se convierte en una pandemia económica también. Ya no solo es el COVID-19, sino que esto se está llevando de encuentro todo lo que se estaba haciendo en términos de ir manejando bien que mal las finanzas públicas, y ahora esta situación está realmente desbordada, y por eso que lo estaba diciendo al inicio, estamos en una situación de guerra. ¿Y era la única, desde su lectura, la única posibilidad, doctor Lazo, buscar esta fuente de financiamiento? O Lourdes mencionaba tal vez hacer reestructuración al presupuesto, llevarlo a la Asamblea y hacer movimientos y disponer de ese fondo en función de la emergencia, y luego ya plantearse el escenario de esa cantidad, porque es un monto bastante fuerte. Cuando uno revisó el presupuesto para el presente año 2020, estaba ajustado. Es decir, no había mucho margen de maniobra. No hay mucho margen de dónde decir. Cuando uno tiene un 80% del presupuesto precomprometido, que van salarios, servicios de la deuda, que va otra serie de elementos, los márgenes de libertad para poder decidir traslado de esto no se puede, a menos que digan, miren, vamos de los 100 y tantos mil empleados públicos, vamos a quitar a la mitad. Es decir, estamos hablando de esa situación. O decir, miren, nos declaramos en impago y no vamos a pagar el servicio de la deuda que nos corresponde. Recordémonos que lo que sucedió hace 3 años, en 2017, cuando una deuda interna no se pagó, que todos los organismos internacionales se nos vinieron encima, la calificación de riesgo se nos cayó significativamente y no hemos recuperado el estado previo que teníamos de esa situación. Es decir, estamos efectivamente en una situación complicada que probablemente se pudo haber hecho menos gasto por esto, porque para mí es lo que se está haciendo en la Feria Internacional, que se están llevando de encuentro todo lo que es el estacionamiento. Ahí se pudo haber hecho un hospital de campaña, digamos, desmontable, como se hizo en China y como lo están haciendo en otro lado. Pero ahí están haciendo no hacer una infraestructura nueva, sino que hacer algo más de carácter emergente y no pensando en una infraestructura, porque lo que implica eso. Precisamente, si dicen que eso va a costar alrededor de 80, 100 millones de dólares, lo que se está haciendo ahí. Se pudo haber hecho lo mismo con menos recursos, pensando en hospitales de campaña, que es lo que se conocen para esto, que pasa la epidemia, pasa y se desmonta. Es decir, pero ahí estamos haciendo una infraestructura rígida que no va a ser desmontable. Se están haciendo también otra serie de gastos. Hemos visto que lo que eran los albergues de la CEL en Jiquilisco y en Tecoluca se han convertido en hospitales. Es decir, se está gastando en esto. Y hay recursos. Y quiero decir algo también referente de los 2.000 millones de dólares. Ya hay bastante que han entrado. Los 450 millones de dólares para pagar los $300 a las personas salieron de venta, no sé si fueron CETES o LETES,
pero que van a cargo de los 2.000 millones. Tenemos ya también los 388 millones del Fondo Monetario, 389 millones del Fondo Monetario Internacional, que también forman parte ya de ese gran monto de esto. Y uno puede ir viendo otros recursos que se han ido destinando. Un préstamo del YAICA de 48 millones se pasaron para salud. Al LIS se le quitaron 25 millones para salud también. Pues es un préstamo, no es el Banco Mundial ha dado un préstamo de 20 millones. Se están negociando otra serie de préstamos con organismos internacionales y se va a ir a los mercados internacionales a ver cómo se pueden colocar eurobonos. Ahora los eurobonos nos van a salir más caros. Previo a la crisis, la tasa de interés andaba aproximadamente por 6.8, 6.9. Ahora debe andar por 9. Okay. Es decir, vamos a tener también mayor presión por este otro lado. Ahora, regreso con Lourdes, un aspecto que es relevante porque íbamos a desarrollar con más detenimiento en este segmento y en el otro segmento el tema de particularmente de estos 2.000 millones de dólares. Ya Francisco nos menciona que ya hay fondos comprometidos, ciertamente como se ha conocido, de acciones que ya ha tomado el gobierno, como ese bono de $300 que se ha brindado a 1.5 millones de hogares, según los datos que mencionaba el Gabinete Económico, pero también para temas de salud. Es decir, con lo que se dispone, ¿cuáles desde su lectura en el campo de las finanzas públicas, Lourdes, deben de ser los criterios y las prioridades? Ok, acá quizás aclarar un poco de cómo está distribuido y cómo hay una cosa que tenemos que tener clara. ¿Cómo se va a distribuir y cuáles son las fuentes de financiamiento de ese fondo de emergencia? Los 389 millones del Fondo Monetario Internacional, los CETES que ya se emitieron, que andan alrededor de los 700 millones de dólares, y los 900 que están pendientes por colocar, esas son las fuentes de financiamiento de ese fondo de emergencia. Ahora bien, ¿a qué se van a destinar? En el marco legal con el que se creó el fondo, la única asignación específica que se definía era la asignación de 600 millones de dólares a las alcaldías, a los gobiernos locales. Sí. Luego, en ese contexto, para decidir cuáles serían las prioridades y cuáles serían los mecanismos para otorgar esos recursos, se creó la comisión del fondo, o sea, esta comisión intersectorial donde se tenía que debatir, hacer propuestas técnicas y buscar cuáles deberían ser los cumplimientos de transparencia y rendición de cuentas para el manejo de este fondo. Ahora bien, la semana pasada el Ejecutivo a finales de semana presentó unilateralmente una propuesta de cómo deberían estar distribuidos esos fondos. Y ahí es donde podemos incluir los 450 millones del bono de los $300 que ya se otorgaron. Sí. Ahí vale la aclaración. Habría que hacer alguna modificación de carácter legal, pues esa medida de política pública se implementó antes de que se aprobara el fondo y ahora estamos diciendo que vamos a utilizar recursos de ese fondo para cubrir algo que ya había sido implementado, ya estaba en planes de implementación. Entonces ahí hay que hacer, es una nota al pie de que hay que hacer alguna modificación de carácter legal porque se encuentra, podría haber un conflicto en el marco legal. Luego, la entrega de la transferencia de $300 ya terminó. Sin embargo, las medidas de cuarentena continúan y esto obliga al gobierno a garantizar la alimentación o un mínimo de bienestar a la población. Y al parecer la apuesta va a ser la entrega de canastas de víveres, canastas básicas de víveres a las personas en situación de vulnerabilidad. Acá valdría la pena hacer la advertencia de que es necesario revisar la metodología de cómo se van a identificar a los hogares beneficiarios, ya que ese fue un problema estructural en el otorgamiento de los $300. Hay muchas familias que están en situación de pobreza y pobreza extrema, sin acceso a servicios básicos de agua o de luz eléctrica, que no han recibido esos recursos y el periodo de entrega ya terminó. Incluso los recursos ya se terminaron para eso.
Entonces, de los 600 millones de dólares que se otorgan a las alcaldías, el Ejecutivo está proponiendo que 300 de esos 600 millones sean para estas canastas básicas. Sí. 60 para el pago de deuda municipal, 150 para el pago de deuda a proveedores, y eso lo estoy revisando justo del documento para no equivocarme, 30 para programas de salud. Aquí hacer una advertencia que hay que tener mucha auditoría sobre esos cursos porque los gobiernos municipales están apostando por medidas de sanitización que no necesariamente desde una perspectiva de salubridad pública son efectivas y ayudan efectivamente al combate de la pandemia. Luego 60 millones de esos 600 serían para inversión en infraestructura. Adicionalmente, los 950 que nos quedarían de ese fondo de 2.000, el Ejecutivo está proponiendo que sea para cubrir la insuficiencia de ingresos. O sea, no hay ahorita un programa estratégico para, por ejemplo, hacer frente al desafío de las pymes, garantizar el acceso al crédito, a la protección del empleo, por ejemplo. Eso está contemplado en algo que todavía está en discusión, apenas llegó la semana pasada a la Asamblea Legislativa y todavía no se ha aprobado, que son los otros 1.000 millones adicionales. Muy bien. Tengo que hacer la pausa, Lourdes, pero al regresar quiero poner también en el debate el tema de que el Fondo Monetario ha insistido en diferentes ocasiones de hacer un ajuste fiscal. Parece ser que las condiciones están dadas para ese ajuste. ¿Cuáles deben de ser las medidas más pertinentes o no debe pensarse todavía en esto? Bueno, vamos a discutir al respecto tras la pausa. Volvemos en minutos. Tres décadas de democracia apenas han alcanzado para resolver los graves problemas que afectan a El Salvador. Pobreza, desigualdad, desempleo, violencia, corrupción. Los periodistas de Focus reconocemos que estamos en un momento crítico. Por eso, apostamos por la investigación independiente y rigurosa, las preguntas claras y urgentes. Buscamos explicaciones para que nuestra audiencia tome decisiones informadas sobre la política y el futuro del país. Acompáñanos los domingos a las 8 de la noche y en retransmisión los miércoles a las 6 p.m. en Canal 33 y en nuestro sitio web www.focustv.com. Estamos en emergencia nacional ante el brote global de coronavirus. Te pedimos que cumplas con todas las medidas de prevención giradas por las autoridades. Lava constantemente tus manos con abundante agua y jabón. Quédate en casa y como buen salvadoreño evita aglomeraciones y también estar en contacto con personas que tienen gripe, fiebre y tos. Cuida y protege a los adultos mayores a tu alrededor. Como salvadoreños debemos de permanecer unidos con fe, esperanza y mucha confianza. Sigue las recomendaciones del Ministerio de Salud y autoridades gubernamentales. Y evita compartir información de dudosa procedencia. Los salvadoreños hemos demostrado que con unidad tenemos fuerza para salir adelante. Quédate en casa. Muy bien, el último bloque, dando paso rápidamente a este tema, Francisco, que traíamos del segmento anterior. En el horizonte se ve por los informes, pero también por los comunicados del Fondo Monetario Internacional, la insistencia o la recomendación que se debe hacer un ajuste fiscal. Desde su lectura, esto es algo irremediable que va a tener que hacer el país, ahora acelerado por esta emergencia, por las nuevas solicitudes de endeudamiento y por la presión fiscal que está, como usted mencionaba, por los datos y las estimaciones, que puede oscilar entre 87% del PIB, pero el tema es, eventualmente se va a tener que tomar medidas de ajuste fiscal. Doctor Lazo.
Es que es irremediable tenerlo que hacer. Si nosotros estamos hablando de un endeudamiento para este año de 3.500, 3.800 millones, ¿cuál va a ser el déficit fiscal? Va a ser arriba del 10% del PIB. Es decir, eso es lo que me arrojan a mí estos resultados. Por lo tanto, el fondo hasta un poquito nos está pidiendo 3.5 de aquí a 2024. Sí. Es decir, de ir avanzando paulatinamente y al final, como ya lo dijo hasta el ministro de Hacienda, mira, esas son recomendaciones que el fondo nos está dando, no necesariamente nosotros las vamos a cumplir. Yo me recuerdo desde hace más de 10 años, cuando tuvimos la crisis de 2008-2009, que el gobierno de la época también enfrentó una situación de crisis, se firmó con el stand-by con el Fondo Monetario y allí venían estas recetas. Sí. Nunca se hicieron nada. Sí. En 2014, de nueva cuenta, la misma receta y nunca se hizo nada. Siempre está, hay que subir el IVA. Desde el año 95, 97, el IVA no se ha tocado. Y el fondo siempre lo insiste. Y hay que despedir empleados públicos. Y la plantilla de empleados públicos crece. Es decir, que hay que colocar nuevos impuestos. Ahí sí se ha hecho bastante, pero ¿qué es lo que nos topamos en la Asamblea Legislativa? Hay fracciones que dicen hay que colocar los impuestos al capital o a la propiedad, y hay otros que dicen hay que subir el IVA y no se ponen de acuerdo. Y nunca se han subido, se han tocado estos impuestos, por lo menos el de la propiedad que se eliminó en el año 94, siempre se dice hay que hacerlo, y aquí estamos. Con la gasolina, subirle más porque ha bajado la gasolina, mire, le pueden subir más, pero si la situación de crisis continúa, eso no va a ser significativo en recaudación. En recaudación, porque la gasolina ha bajado, claro. Está abajo de $2, ¿cuándo? La gasolina especial y el diésel valen lo mismo en la actualidad. Ahora uno no va a tener los carros y uno está confinado, entonces el consumo de esto se ha reducido, los precios se han reducido, por lo tanto ahí no se va a conseguir nada significativo en términos del ajuste. ¿Cuáles serían de su lectura las medidas más pertinentes para tener una fuente de financiamiento significativa, como usted menciona? ¿Cuáles deben ser las medidas, digamos, algunas que pueden ser que diga el Fondo Monetario, otras que no necesariamente, que pueden venir del gobierno, pero cuáles pueden ser esas medidas de ajuste que pueden permitir al gobierno ese financiamiento adecuado? Yo tengo más de 3 años de estar insistiendo en que hice un estudio, creo que aquí ya lo hemos hablado en más de alguna ocasión, sí, de que si las compras públicas se hacen a través de la bolsa, de Volpros, se pueden conseguir ahorros significativos. Solamente en bienes y servicios mi cálculo me daba 2 puntos del IVA. Y se pueden ir también inversiones allá, me puede estar dando medio punto más. Estamos hablando de 2.5 de IVA, equivalente, mejor dicho, a IVA, que es un ajuste sin dolor y es mejorar la calidad del gasto público. Y eso se puede hacer. Y las alcaldías, cuando a mí me dijeron van 600 millones para la alcaldía, eso me asustó. Hace unos 15 años yo hice un estudio para el BID. Esto que voy a decir no apareció en el estudio, pero sí anduvimos como investigando 40 alcaldías de todo color, tamaño y todo. Nos dijeron de la corrupción que se daba ahí, que los alcaldes pedían entre el 10 y el 25% para poder dar algo. A mí me asustó cuando me dijeron que los 600 millones, ya me hice números de cuánto va a representar eso. Me ha gustado bastante que les estén poniendo cerco para lo que lo puedan gastar y que no sea de libre albedrío. Yo escuché a un alcalde de la zona occidental diciendo, miren, se van a tener que poner la camiseta y esto lo vamos a utilizar políticamente, todos estos recursos que vienen para esto. Miren, asusta también esta situación. Por lo tanto, yo diría mejorar la calidad del gasto público a través de buscar ahorros, de que en este momento
la factura crece en el Banco Central a través de las compras fiduciarias de Volpros. Hemos conseguido ahorros significativos. Algo que se tenía presupuestado en $900,000 lo terminamos comprando allí en $175,000. Es decir, se puede, pero hay que tener la voluntad política para hacerlo. Las administraciones anteriores de Hacienda, yo les propuse esto, he hablado también esto en la actualidad, pero nadie me escucha, nadie me hace caso por algo que es fácil de hacerlo. El BID está de acuerdo en que se haga, la CEPAL está de acuerdo en que se haga, pero no se avanza. Quiero aprovechar y en este último tramo ya del programa consultarle a Lourdes sobre este tema. Desde la lectura del ICEFI, el Fondo Monetario ha insistido en ajuste fiscal y una serie de medidas que tienen que ver con el IVA, impuesto a la propiedad, impuesto predial. El gobierno ha mencionado sobre las medidas de la administración tributaria que se van a echar a andar, como la factura electrónica, el aumento de los impuestos especiales a la gasolina y el diésel. Pero en la práctica, ¿cuáles resultan, si desde la lectura del ICEFI es oportuno un ajuste fiscal, cuáles deben de ser esas medidas para tener un financiamiento robusto para el gobierno para lo que va a enfrentar en los próximos años? A ver, Carlos, quizás me gustaría iniciar aclarando algo. Sí. Lo que tenemos, los $389 millones que están siendo financiados por el BID no constituyen un acuerdo stand-by, es decir, son recursos que no están condicionados. Y eso se puede ver claramente en los documentos que el Fondo Monetario Internacional ha publicado. No hay ninguna condicionalidad para los desembolsos de eso. Lo que tradicionalmente ha manejado el Fondo Monetario Internacional son esos acuerdos stand-by en lo que va por etapas, que si tú cumples con ciertas medidas te va desembolsando el dinero. En este caso no es así, son recursos de emergencia cuyo desembolso no está condicionado. Ahora bien, fue el Estado salvadoreño el que propuso o el que tomó el compromiso de hacer un ajuste del 3%. Ante este compromiso del Estado salvadoreño, el Fondo Monetario Internacional buscó como esos espacios fiscales para hacer ese ajuste de 3%. Y ahí él lanzó una serie de medidas, tanto por el lado del ingreso, que representaría alrededor de 1.6% del PIB, de ese ajuste de 3 puntos que se debe hacer, de acuerdo al compromiso asumido, reitero, es asumido por el Estado salvadoreño, no es una condicionalidad para el desembolso de los recursos. Y luego por el lado del gasto, de 0.9% del PIB. Ahora bien, dentro de los ingresos valdría la pena aclarar, y les invitaría también a revisar los documentos oficiales publicados en el sitio del Fondo Monetario Internacional. En ninguna parte en esta ocasión se menciona el aumento del IVA como una alternativa para movilizar recursos y alcanzar ese ajuste del 3%. Las medidas que están contempladas o que se ponen como alternativas ahí es el combate a la evasión, que tú lo mencionabas, con la implementación de la factura electrónica, el impuesto a la propiedad, un monotributo y el aumento de los impuestos selectivos a los combustibles. Y por el lado del gasto está justamente lo que dice Francisco, los ahorros en compras y contrataciones, que eso apenas representaría 0.4% del PIB, pero podría ayudar a ese ajuste. Y luego algo que sí no compartíamos desde CEFI como algo viable y como algo que incluso la propia crisis ha demostrado es la reducción o ahorro en salarios del sector público. La crisis nos ha reconfirmado la importancia de los empleados públicos, la necesidad de contar con más doctores, doctoras, enfermeros, personal de salud. Sin embargo, sí reconocemos que en el servicio civil hay muchos cambios que hacer. Por ejemplo, eliminar duplicidades, regular eso de que los asesores ganen más que el propio presidente, duplicidades de instituciones, como por ejemplo es ilógico tener una Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia y una Secretaría de Prensa de la Presidencia, e incluso también hay muchos ajustes que se pueden hacer. Sin embargo, no creemos que sea el momento, es algo necesario, pero no es el momento. Y quizás la crisis, y porque soy consciente de que el tiempo se nos está acabando,
En lugar de hablar de esos ajustes, lo que necesitamos empezar a hablar hoy, lo que la crisis nos ha reconfirmado definitivamente, es la necesidad de alcanzar acuerdos fiscales integrales. Desde ICEFI lo hemos venido señalando desde hace 3 años y creo que los televidentes y las televidentes han de estar aburridas de escuchar a hablarnos de eso, pero ahora más que nunca es que tenemos que ver cómo utilizamos la política fiscal para garantizar los derechos de las personas, derechos desde tener un plato de comida todos los días, como de tener acceso a un sistema universal de salud, en el que no importa si lo podemos pagar, no todos y todas tengamos derecho a esto. Hay que empezar a cambiar la narrativa, no hablar tanto de ajustes, sino empezar a buscar cómo vamos a construir ese acuerdo fiscal integral, un pacto fiscal, un acuerdo nacional, le podemos llamar como queramos, pero tenemos que empezar a discutirlo. Muy bien. Lourdes, quiero darle las gracias por habernos acompañado en el programa, por ofrecernos su análisis, su posicionamiento del tema que estamos discutiendo. Estoy seguro que nos vamos a volver a encontrar para hablar del tema del pacto fiscal y las medidas fiscales que se deben de tomar por los gobiernos centroamericanos y particularmente de El Salvador. Gracias, Lourdes, muy amable. Muchas gracias a ti, Carlos, y un gusto haber compartido tanto contigo como con Francisco el día de hoy. Gracias, muy amable, Lourdes. Doctor Lazo, un gusto, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haberme invitado. Un abrazo a Lourdes y a todo el equipo de ICEFI, que hacen un excelente trabajo a nivel centroamericano. Gracias, doctor Lazo, por habernos acompañado, y a ustedes, amigos y amigas, gracias por haber estado con nosotros. Será hasta la próxima. Buenas noches.